Mi nombre es Valeria Sarabia Flores, soy estudiante de la especialidad en Historia y Arqueología Maya de la Universidad UCENS. Para esta actividad elegí de la lectura señalada del capítulo segundo el apartado que es nuestro sexto grano de maíz, o lo que se traduce en lengua quiché como Uwak Ub Ok Och Kimish. Este apartado trata sobre la cosecha de la relación entre el pasado, presente y futuro. Elegí el tema del tiempo porque considero que es uno de los aspectos más relevantes en la cosmovisión maya. Como bien sabemos, existen diferencias étnicas y lingüísticas, geográficas, entre toda el área maya, o sea, desde los mayas yucatecos del norte hasta los tzotziles, celtales de Chiapas, cachiqueles, quichés, Ocomam de Guatemala, por ejemplo. Pero, sin embargo, existe un común denominador dentro de estas diferentes etnias eh, que dotan de identidad al pueblo maya. Bueno, el aspecto del tiempo fue un elemento sumamente importante durante la resistencia que se dio en la colonia. Como sabemos, hubo muchos pueblos de huidos, refugiados, rebeldes que no quisieron someterse al dominio colonial. Y una parte muy importante fue la concepción del tiempo. Es decir, a través de esta cosmovisión y de los libros que ellos tenían, donde venían profecías y esta concepción del tiempo cíclico que se repite cada catún, es decir, en un lapso casi de cada 20 años, ellos sabían exactamente para dónde tenían que ir y si tenían, y cuando llegaba el momento de aliarse, no podría decir someterse, pero de aliarse hacia un poblado español. Bueno, entonces, dado esta periodización cíclica, les permitía a los mayas continuar con su vida y con su existencia, a pesar de la incursión, de la invasión europea en el área. Eh, bueno, justamente en este apartado del sexto grano de maíz, se hace énfasis en la ruptura que existe entre el culto a los ancestros, eh, que bueno, este me parece que es un fenómeno que pues ha tenido diferentes características a lo largo del tiempo, porque si bien durante la época colonial, dada la magnitud y el número de pobladores mayas, todavía se podían llevar a cabo ciertos rituales, ciertas ceremonias, y que bueno, como también sabemos, bajo el sincretismo se fueron ocultando para poder seguir produciendo estas ceremonias que le daban continuidad al día, a la noche, a las cosechas, a las lluvias, en general para el bienestar de la humanidad. Sin embargo, durante el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los mismos procesos de globalización y de industrialización en el área maya, tanto en Yucatán como en Chiapas, Guatemala y Belice, orillaron a los grupos indígenas a moverse hacia grandes ciudades, incluso a migrar hacia otros países. Bueno, como ejemplo, Estados Unidos, que tiene una gran población maya yucateca, ¿no? Entonces, estos mismos procesos de migración y de globalización obligaron a las personas a abandonar ciertas tradiciones culturales, porque están tratando de insertarse en un ambiente, en una vida laboral, ¿no? En una vida industrializada que, eh, que no exige, por ejemplo, ¿no? El culto a los ancestros, el culto a la tierra, el culto a los elementos, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, este fenómeno me parece que es eh, uno,
sin demeritar otro, uno de los aspectos más quizá preocupantes, ¿no? Que atraviesan no solamente a las etnias mayas, sino los pueblos originarios en general, tanto en México como en Guatemala, como en todo el continente donde está presente la colonización. Como bien apuntan en el apartado, este culto a los ancestros es una parte fundamental que no solamente es en una cuestión energética sobre el equilibrio del cosmos, sino es también sobre una cuestión de identidad cultural. Es una cuestión que dota a las personas de identidad y arraigo hacia con su pueblo, hacia con su comunidad, hacia, hacia con su propia historia, ¿no? Eh, bueno, pues en sí, el tiempo, digamos, cosmogónico es un elemento que quizá debería de ser entendido desde una práctica cultural cotidiana, o sea, no solamente como un aspecto, digamos, únicamente ritual o únicamente académico, solamente por irse a un extremo, ¿no? Sino debe ser entendido como una práctica cotidiana, ¿no? Y que a su vez pues es lo que nutre la identidad del pueblo maya.